Buen día, soy José Luis Rodríguez Morales, estudiante de la licenciatura en Derecho y Criminología, alumno de la Universidad José Vasconcelos, y durante los próximos minutos me gustaría hablarles sobre las controversias constitucionales, abordando el concepto, origen, evolución y finalidad de ellas. Ahora bien, ¿qué es una controversia constitucional? Es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre los poderes federales, estatales, órganos de gobierno de la Ciudad de México, asimismo entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, ya sea por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución por parte de los órganos señalados. Por lo tanto, se le considera un procedimiento de control de la regularidad constitucional. Las controversias constitucionales surgen ante la necesidad de garantizar que las autoridades respeten lo que prevé la norma suprema. Esto presupone que la Corte vele por el federalismo que debe imperar en México. Siguiendo este criterio, podemos señalar que las controversias constitucionales son un mecanismo que permiten garantizar la división de poderes, y en este se plantea la invasión de competencias que prevé la Constitución. Por otro lado, cabe señalar que el artículo 105, fracción primera, faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a conocer las controversias constitucionales que se susciten entre la Federación y las entidades federativas, los municipios, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión, los poderes de una entidad federativa, los órganos constitucionalmente autónomos y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Asimismo, establece que en las controversias constitucionales, para que la sentencia en la que se declare inconstitucional una norma tenga efectos generales, se requiere que exista el voto de por lo menos 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los demás casos solo tiene efectos la sentencia de las partes que la litigaron. Después de mencionar el concepto de las controversias constitucionales, es importante señalar y establecer los antecedentes. Desde la Constitución de 1824 se atribuyó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de conocer de las diferencias que puedan existir entre dos estados de la Federación, siempre que la reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso, en que deba recaer formar sentencia, estando regulado en el artículo 137, fracción primera. Pero la regularización más amplia de las controversias constitucionales se inicia con el dictamen presentado el 20 de enero de 1917 por la Segunda Comisión de Constitución, donde se suprimió la expresión con motivo de sus respectivas atribuciones, por considerar que el conocimiento de los conflictos sobre atribuciones de los estados ya había sido encargado al Senado en el artículo 76, fracción octava de la propia Constitución. En el mismo dictamen se propuso cambiar el número del artículo, que pasaría a ser el 105. Sin duda alguna, en el decreto de reformas y ediciones publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994, el artículo 105 tuvo una especial relevancia en la regulación de las controversias constitucionales, ya que este decreto amplió las controversias a la Ciudad de México y a los municipios, y por otra parte se precisan los órganos de gobierno dentro del Poder Legislativo Federal, que pueden promover las controversias constitucionales, como es el caso de las cámaras del Congreso de la Unión. En la iniciativa del 5 de diciembre de 1994 que el presidente de la República envió al Senado para proponer las reformas, se destacó el papel esencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solución de las controversias constitucionales. Más adelante, el 8 de diciembre de 2006, la fracción primera del artículo 105 constitucional fue reformado en su primer párrafo para aclarar que se exceptúan, además de las controversias que se refieren a la materia electoral, también las que conciernen a lo establecido en el artículo 146 de nuestra Constitución. De acuerdo con esta reforma, se exceptúa de la competencia de la Suprema Corte el conocimiento de aquellas controversias sobre límites territoriales de entidades federativas, cuando cualquiera de estas haya solicitado la intervención del Senado, conforme a lo que dispone el artículo 76, fracción décima primera de la Constitución. Ahora bien, es necesario establecer el objeto de las controversias constitucionales. La finalidad de las controversias constitucionales consiste en que la Suprema Corte determine si los actos o disposiciones generales impugnados infringen los límites que la Constitución política establece para el ejercicio de las atribuciones de las entidades, poderes y órganos públicos. Esta finalidad se advierte desde la lectura de la fracción primera del artículo 105 constitucional, en cuyos incisos H, J e I se señala que en las controversias constitucionales versan sobre la constitucionalidad de los actos o las disposiciones generales de las entidades, poderes y órganos públicos demandados. La Suprema Corte ha sostenido que las controversias constitucionales, como medios de control de la regularidad constitucional, tienen como finalidad primordial la protección del ámbito de atribuciones que la misma ley prevé para los órganos originarios del Estado, es decir, aquellos que derivan del sistema federal y del principio de división de poderes, a que se refieren los artículos 40, 41 y 49 en relación con el artículo 115, 116 y 122 de la propia Constitución, así
como la de que la actuación de las autoridades se ajuste a lo establecido en la Carta Magna. Ahora bien, podemos decir que, que en el derecho mexicano se denominan controversias constitucionales a los procesos que pueden promover entidades, poderes y órganos públicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de que ésta determine si los actos o disposiciones generales de otras entidades, poderes y órganos públicos invaden las atribuciones que la Constitución política confiere a los primeros. Después de abordar el tema de las controversias constitucionales, permítanme desearles un excelente día, esperando que les sirva de ayuda el material. Gracias.